muy nítidos, muy bacanos. Bueno, entonces vamos a hablar de ondas electromagnéticas. Este es el capítulo 34 del libro de Servo, tomo 2. La verdad es que esto sabía, el curso de física debería rematar acá. Yo creo que yo lo rematé a los niños con las 4 ecuaciones de Maxwell. Hoy vamos a trabajar las ecuaciones de Maxwell y vamos a mirar a qué son las ondas electromagnéticas. O sea que vamos a volver a retomar todo lo que vimos en los capítulos anteriores. O sea, las ondas existen de dos tipos. Ondas mecánicas, que son aquellas que necesitan un medio para propagarse, y las ondas electromagnéticas que no necesitan medio para propagarse. Uno de los grandes éxitos y lo que dio la entrada a la revolución tecnológica que nosotros estamos viendo hoy en día fue en 1800, al final de 1800, cuando James Clerk Maxwell se dio cuenta que existían dos tipos de ondas, que habían ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, porque se venía en una discusión hacía rato desde Newton si la luz era corpúsculos o eran ondas o eran partículas. Según Newton, la luz se descomponía en sus colores fundamentales y la suma de los colores producía la luz blanca. Entonces ellos venían con pero la luz presentaba a veces características de onda, a veces características de partícula, y entonces estaban muy desconcertados con eso y trataban de buscar, porque según Newton, todo necesitaba un medio para propagarse. Por ejemplo, Newton no aceptaba que las ondas gravitacionales, que existían las ondas gravitacionales. Él creía que un evento en el Sol inmediatamente se sentía en la Tierra. Sí, él no aceptaba el concepto de acción a distancia, a pesar de que él es el que promueve la teoría de gravitación universal. Él creía que había entre la Tierra y el Sol, por ejemplo, entre los planetas del Sol, tendría que haber alguna sustancia que permitía que el Sol ejerciera fuerza a través del universo. Se inventaron un experimento muy sofisticado para tratar de buscar, esa materia lo llamaron ellos el éter, pero ese éter era muy contradictorio porque supuestamente en el vacío las ondas electromagnéticas se propagan con la mayor velocidad. En cambio, en los medios la velocidad se reducía. Entonces, ¿cómo hacía? ¿Qué pasaba con ese medio? Porque en las ondas sonoras, entre el medio es más rígido, pues entonces la velocidad es mayor, mientras que en medios menos densos la velocidad es menor. Entonces había unas contradicciones con el éter, porque no lo por muchos experimentos, el experimento que hicieron tan sofisticado y no pudieron encontrar el tal viento del éter. Estaban buscando el tal viento del éter y no lo encontraron. Entonces, a la final lo que dicen es, bueno, una cosa que no se puede medir, simplemente no existe, no pongamos a buscar lo que no existe, vamos a pensar mejor de otra forma. Entonces, es mejor buscar otra forma de ver las cosas y no buscar algo que no existe, porque no miramos que la luz es una onda electromagnética, que existen ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, y que las ondas electromagnéticas no necesitan medio para propagarse, en tanto que las mecánicas sí. Entonces ya a partir de ahí empiezan a mirar la luz entonces como ondas electromagnéticas. Ya después vienen esos que encuentran que esa luz presentaba características de onda, características de partícula, que a veces se comportaba como ondas, como partícula. Entonces llegan a la conclusión simplemente que la luz tiene comportamiento dual, que se comporta como onda, pero también se comporta como partículas. Más adelante, ya por allá en la teoría cuántica, se dan cuenta que efectivamente no solamente la luz presenta características de onda y de partículas, sino que todos los cuerpos materiales presentan las características de onda y partícula. Simplemente que a nivel macroscópico esas características de onda en los cuerpos materiales no se alcanzan a ver, pero ya cuando se hace el estudio a nivel atómico,
a nivel de las moléculas del átomo, hay partículas fundamentales, elementales, ahí ya esa física de Newton, ya hay que hacerle unos factores de corrección, porque ya así presentan características de onda y de partícula. O sea que nosotros mismos, eh, podemos, cualquier cuerpo de nosotros se puede escribir con una suma de funciones senos y cosenos, que son las transformadas de Fourier, como paquetes de ondas. Eso se vería pues en los que se ven mecánica cuántica. Por ahora, nos vamos a dedicar a las ondas electromagnéticas. Aquí dice las ondas descritas en los capítulos 16, 17 y 18, o sea, las ondas mecánicas, son ondas mecánicas por definición. La propagación de las perturbaciones mecánicas, como ondas de sonido, ondas en el agua y ondas sobre una cuerda, requieren la presencia de un medio. En este capítulo está interesado en las propiedades de las ondas electromagnéticas, las cuales, a diferencia de las ondas mecánicas, pueden propagarse a través de un espacio, del espacio libre. Antes, al contrario, el medio perturba, eh, el medio perturba la propagación de la onda. Tú estás viendo aquí, sí, ok, logran ver la lectura. Primero vamos a considerar las aportaciones que hizo Maxwell al modificar la ley de Ampère, que se estudió en el capítulo 30. Bueno, el físicador recuerda cuando vimos la ley de Ampère. Después vamos a explicar las ecuaciones de Maxwell, que forman la base teórica de todos los fenómenos electromagnéticos. Estas ecuaciones predicen la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio con la rapidez de la luz. Eddington confirmó la predicción de Maxwell cuando generó y detectó ondas electromagnéticas en 1887. Este descubrimiento condujo a muchos sistemas de comunicaciones prácticos, incluidos la radio, la televisión, el radar y la optoelectrónica. Mire que ahí ondas de radio, él haciendo experimentos, Hertz era más experimental, él construyó las ondas electromagnéticas y aquí aparece la radio, aparece la ingeniería de radio, que más adelante esa ingeniería se fue abriendo tanto el campo de conocimiento y se partió en dos, en electrónica y eléctrica, donde la electrónica estudia la parte microscópica de los fenómenos eléctricos, en tanto que la electricidad estudia los partes macroscópicos de los fenómenos eléctricos. O sea, la electricidad hace que la energía eléctrica llegue a nuestras casas, construyen mecanismos, plantas energéticas y todo eso para que nos llegue la energía hasta la casa, en tanto que la electrónica pues, se encargaba de construir todos estos dispositivos que funcionan con la energía eléctrica. Más adelante, miren que ya aparece la ingeniería de sonido, nuevamente como el estudio de la acústica, y la verdad es que cuando se abrió la carrera de ingeniería de sonido en la universidad, esa ingeniería al principio le plantearon unos perfiles de egresado, y en la medida que la ingeniería fue evolucionando, se desarrollaron y se descubrían cada vez más y más propiedades y más campos de acción de la ingeniería de sonido. Por ejemplo, ahora hay ya acústica ambiental, por ejemplo, el aeropuerto José María Córdoba contrató en la universidad para que hiciera el estudio de ruido. Aquí en la alcaldía de Medellín ya han hecho varios trabajos también estudiando mapas de ruido, en el Valle de Aburrá, Sabaneta, pues en todo el Valle de Aburrá metropolitana con la empresa del área metropolitana, el EMBA, haciendo estudios porque la ingeniería de sonido ha cubierto todos esos espacios que antes no se conocían, que producían también contaminación ambiental. Bueno, vamos a aprender entonces que las cargas eléctricas oscilantes generando ondas electromagnéticas. Recordemos que una carga eléctrica, de hecho, genera un campo eléctrico por el solo hecho de tener carga. Pero así esa carga eléctrica la ponemos en movimiento, entonces esa carga va a perturbar el espacio. De tal forma que una partícula cargada, por ejemplo, yo tengo aquí partículas cargadas,
aquí una simulacióncita de partículas cargadas. Yo aquí tengo estas partículas cargadas, tal como están estas partículas aquí, están generando un campo eléctrico. Pero si yo pongo a mover en estas partículas cargadas, vamos a ponerlas en movimiento, entonces están cambiando de posición. Si se cambia, si hay cambio, en este momento arriba tenemos las cargas positivas, abajo las cargas negativas, nos alcanzan a detectar. Entonces, una antena que está observando ese cambio va a detectar ese cambio, se va a sintonizar con esta frecuencia y va a producir, va a sentir ese campo electromagnético. O sea, aquí, si las partículas están cargadas y están en movimiento, entonces esas partículas van a producir ondas electromagnéticas. O sea, si están cargadas, producen campo eléctrico. Y si están en movimiento, producen campo magnético. Por lo tanto, una partícula cargada en movimiento produce un campo electromagnético. Entonces, lo primero que vamos a mirar cómo construir las ecuaciones de Maxwell. Entonces, vamos a mirar la corriente de desplazamiento y la forma general de la ley de Ampère. La ley de Ampère decía que la corriente a través de una espira cerrada, tenemos un conductor, aquí tenemos un conductor que conduce corriente, luego, a través de una espira cerrada, puedo calcular el campo magnético que es mu sub 0i. La integral cerrada de E por ds es igual a mu sub 0i de la ley de Ampère. O sea, no importa el área que yo tome, simplemente hace igual a mu sub 0 y la integral de línea de esta espira por ds es igual a mu sub 0i. Y eso me permite entonces calcular el campo magnético en una posición esta. Aquí la cuestión que vamos a encontrar es que se supone que independiente de esta superficie o de esta superficie que llamamos aquí S2, que tenemos la superficie S1, que es la superficie que me cierra esta espira azul, S1, y aquí tenemos la superficie S2. El problema es que si aquí tenemos un capacitor, aquí se me está produciendo una corriente eléctrica. Para cargar el capacitor necesito una corriente, generar una corriente eléctrica, pero a través de esta superficie, la integral cerrada es igual a mu sub 0i. ¿Sí? La integral cerrada del campo magnético por la longitud de esta espira. Eso es igual a mu sub 0i. En cambio aquí sería igual a 0, porque aquí ya no hay corriente. Aquí sería la integral cerrada de B escalarmente por ds es igual a mu sub 0i, pero la corriente es 0. Es igual a 0. Ya que hay una contradicción entre estas dos. Según la ley de Ampère, la integral cerrada tendría que ser igual a mu sub 0i, pero aquí ya no hay corriente. Si no hay corriente, entonces va a ser 0. Entonces hay una contradicción a la ley de Ampère. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice acá. Dice la corriente de desplazamiento y la forma general de la ley de Ampère, en el capítulo 30, conoció el uso de la ley de Ampère, ecuación que explica que la integral cerrada de B escalarmente por ds es igual a mu sub 0i. O sea, la integral cerrada del campo magnético por la longitud de la espira, o sea, la longitud de la espira, aquí sería 2πr, la longitud de esta espira. Va a igual a mu sub 0 y esta ecuación integral de líneas es sobre cualquier trayectoria cerrada a través de la cual pasan corrientes de conducción, donde la corriente de conducción se define por la expresión I es igual a dQ de T, como se definió en física 2. En esta sección se usa el término corriente de conducción para hacer una referencia a la corriente que lleva los portadores de carga en el alambre, para distinguirla de un nuevo tipo de corriente que vamos a introducir ya enseguida. Ahora,
Se mostrará la ley de Ampère en esta forma. Es válida solo si algunos campos eléctricos presentes son constantes en el tiempo. James Clerk Maxwell reconoció esta limitación y modificó la ley de Ampère para incluir campos eléctricos variables en el tiempo. O sea, si el campo eléctrico es constante en el tiempo, perdón, si la corriente es constante, la corriente es constante en el tiempo, la ley de Ampère se cumple, pero si no es constante, entonces esa ley de Ampère ya no se cumple. Aquí viene el trabajo de James Clerk Maxwell. Dice, ahora, considere un capacitor que se carga, como se ilustra en la figura 34, yo por aquí lo tengo ya montadito. Es esta misma figura. Vamos a considerar este capacitor, ¿sí?, que tiene una placa positiva y una placa negativa. ¿Listo? Entonces, tenemos que la corriente, la ley de Ampère lo que dice que la integral de B escalar más por ds es igual a mu 0i. Para esta superficie S1, eso es correcto, ¿sí? Cuando hay corriente, aquí, siempre que la corriente, si hay corriente, entonces se cumple la ley de Ampère. Pero ahora, para la superficie S1, o sea, para esta de acá. Ahora, la superficie de PS, para S1 me quedaría que B es igual a el campo magnético por 2pi veces R1 es igual a mu 0i. O sea que I es igual a B por 2pi R1 sobre mu 0. Todo esto es constante. O sea, depende de R1 y del campo magnético. Y eso me va a generar un campo magnético. Ahora, para la superficie S2, me quedaría que B es igual a 2pi por R2. La superficie S2, aquí, me quedó un poquitico, ponemos un poquitico acá. Para la superficie S2, que es esta de aquí, entonces me va a quedar que B por 2pi R2 es igual a mu 0i, pero aquí vale 0. Entonces, para la superficie S2 no se cumple la ley de Ampère. Entonces, lo que Maxwell agrega aquí dice, es que existe una corriente de desplazamiento, que esa corriente de desplazamiento es igual a S sino su 0 por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, del flujo eléctrico, perdón, con respecto al tiempo. O sea, estas partículas que están cargadas en movimiento generan un campo magnético. A ver, estas partículas cargadas en movimiento son cargadas y están en movimiento. Entonces va a haber un flujo eléctrico. El cambio de ese flujo eléctrico con respecto al tiempo es lo que se llama la corriente de desplazamiento. O sea que sería como la ley de inducción de Faraday, pero aquí para el campo eléctrico. O sea, un campo eléctrico es variable, genera un campo magnético. Y entonces ese campo magnético a su vez induce una corriente. Entonces por eso se llama corriente de desplazamiento o una corriente inducida, una corriente de desplazamiento, que es igual a S sino 0 por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. La corriente de desplazamiento y la forma general de la ley de Ampère, entonces nos va a quedar ahora que, y ahora la ley de Ampère va a quedar que es la integral de B escalarmente por ds es igual a mu 0i, la corriente, porque hay partículas cargadas, ¿sí? Y como están en movimiento, más la corriente de desplazamiento, ¿sí? Que sería igual a mu 0, que si no es un 0 ¿por qué? Por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, este 19 aquí, ¿qué pasó? Yo veo qué pasó ahí, que se me metió. El CN, eso no va ahí. Ya sé qué pasó. A ver, se lo borro de aquí. Listo.
Ok, listo. Entonces, esta es ya la forma general de la ley de Ampère. Listo. Se le agrega esta parte. Ese fue el gran éxito de Maxwell. Y entonces ya Maxwell dice, a partir de ahí Maxwell dice que se da cuenta, porque es que hasta esa época se estudiaba la electricidad por un lado y el campo eléctrico por otro lado. La electricidad se trabajaba por un lado y los campos magnéticos por otro. Aparentemente no había una relación, no se conocía que existiese una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. A partir de ahí, entonces, Maxwell dice que el campo eléctrico y el campo magnético son dos manifestaciones distintas de una misma propiedad de la materia, la propiedad de tener carga eléctrica. Y entonces ya no habla de campos eléctricos y campos magnéticos, sino campos electromagnéticos. Y entonces tenemos aquí la I de desplazamiento, que ya la miras, y sub D es igual a estilo sub cero por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y entonces él plantea las cuatro ecuaciones de Maxwell. Entonces, la ley de Ampère, ya modificada, que es mu sub 0, I más I sub D, o mu sub 0 I más E sin sub 0 por mu sub 0 por la derivada del flujo eléctrico. Y entonces plantea ya las cuatro ecuaciones de Maxwell, que en realidad no son propiamente de Maxwell, sino que él las reunifica y las plantea de esta forma. De la primera ecuación de Maxwell es la ley de Gauss para el campo eléctrico, que dice que la integral cerrada de E escalarmente por dA es igual a Q sobre E sin su cero. Ley de Gauss para el campo eléctrico. La segunda ecuación es la ley de Gauss para el campo magnético. La tercera es la ley de inducción de Faraday. Recuerden que esta se ve en física 2, en la física de campos. Ley de Gauss y ley de Gauss para el campo magnético y la ley de inducción de Faraday, que es lo que termina normalmente el curso de física de campos. Y aquí la ley de Ampère-Maxwell, la ley de Ampère-Maxwell o la ley de Ampère modificada. ¿Sí? La integral de B escalarmente por D sub 0 es igual a mu sub 0 I más E sin sub 0 por mu sub 0 por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. La parte que le agrega que es la corriente de desplazamiento. ¿Listo? Y esas son las cuatro ecuaciones de Maxwell, son las cuatro ecuaciones que revolucionan el mundo, que dan pie a que se genere toda la tecnología que hoy conocemos, la radio y la televisión. Vamos a ver aquí más adelante cómo esto produce el espectro electromagnético, ondas de luz, ondas electromagnéticas, ondas de luz. Bueno, una vez que se conocen los campos eléctricos y magnéticos, en un punto en el espacio, la fuerza que actúa sobre una partícula de carga se calcula a partir de esta expresión. Entonces, si tenemos un campo electromagnético, entonces va a aparecer una fuerza que se va a llamar la fuerza de Lorentz, que es Q por E, la carga por el campo eléctrico. O sea, si la partícula está cargada y hay un campo eléctrico, entonces experimenta una fuerza eléctrica. Pero también experimenta una fuerza magnética si la partícula está en movimiento. Entonces, una partícula cargada en movimiento experimenta una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Luego, esa partícula experimenta una fuerza electromagnética, que es lo que se llama la fuerza de Lorentz. Porque este señor Lorentz fue el que él estaba trabajando a la par de Maxwell sobre estos conceptos y él descubrió esta primera relación. Esta correspondencia se llama la ley de fuerza de Lorentz. Esta correspondencia se vio anteriormente en el capítulo 29 de 6 menos para allá en física de campos. Las ecuaciones de Maxwell, junto con esta ley de fuerza, describen por completo todas las interacciones electromagnéticas clásicas en el vacío. Observe la simetría entre las ecuaciones de Maxwell. La ecuación 34.4 y 34.5 son simétricas.
aparte de la ausencia del término para monopolos magnéticos, en la ecuación 34.5, además de la ecuación estatal, son simétricas en que las integrales de línea E y B alrededor de una trayectoria cerrada se relacionan con la relación de cambio de flujo magnético y el cambio de flujo eléctrico. O sea, estas dos ecuaciones, eso es el flujo magnético, cambio de flujo magnético, y este es el cambio del flujo eléctrico. Las dos tienen esta relación y estas dos se relacionan, tienen la misma forma. Bueno, esto ya ustedes lo pueden leer, pero vamos a lo más importante. Ahora, ¿qué son las ondas electromagnéticas planas? Las propiedades de las ondas electromagnéticas se pueden deducir a partir de las ecuaciones de Maxwell. Un planteamiento para obtener las propiedades es resolver la ecuación de Maxwell, la ecuación diferencial de Maxwell de segundo orden, obtenidas a partir de la tercera y cuarta ecuaciones de Maxwell. O sea, a partir de estas dos ecuaciones, la ley de inducción de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, vamos a resolver este par de ecuaciones para mirar cómo se produce la ecuación de una onda plana. Entonces tenemos, cuando tenemos una partícula cargada en movimiento, esa partícula me genera una onda electromagnética. O sea, aquí tenemos un campo eléctrico que está oscilando en el plano YX. El campo eléctrico oscila en el plano XY. ¿Listo? En tanto que el campo magnético está oscilando en el plano XZ. Vamos a mirarla, que por acá también la tengo representada, creo. Onda. Ah, la borré. Pero yo abro una nueva ventana. Aquí tenemos una onda electromagnética. Tenemos oscila el campo eléctrico y el campo magnético. Pues le podemos dar el orden. Observe que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. ¿Sí? El uno oscila, por ejemplo, si el eje rojo es el eje X, el campo eléctrico está oscilando en el plano XY, en tanto que el campo magnético está oscilando en el plano XZ. ¿Listo? Vamos a ponerla. Listo. Entonces, mire que se oscilan en el plano XY, pero se propagan en la dirección X. Ahí que tengo, eso viene a ser un fotón. Ese es un fotón de luz. Yo le digo, ¿dónde está el fotón de luz? Ahí. Allá se me pasó. Aquí. Este moñito es un fotón de luz. ¿Listo? Solo como por información. Bueno. Entonces, tenemos el campo eléctrico, el campo magnético, y se propagan en la dirección X. ¿Listo? Con la rapidez, con la velocidad C. Entonces vamos a tomar un elemento de campo eléctrico a lo largo en un punto y un puntico después, un delta X después. Entonces vamos a decir, el campo eléctrico, la función de campo eléctrico, X más dx. O sea, aquí tendríamos en el punto X y en el punto X más dx. Coma t en un instante de tiempo. Es aproximadamente igual a X, al campo eléctrico de xt más la derivada con respecto a X del campo eléctrico para una t constante. Y eso multiplicado por
X, que es igual a E de xt más la derivada parcial con respecto a X. ¿De quién? Del campo eléctrico. Entonces aquí donde E de xt es el campo al lado izquierdo, al lado acá, al lado izquierdo. Por lo tanto, la integral de línea en todo este rectángulo es aproximadamente E por ds, la integral de E por ds, la integral cerrada de esta línea cerrada de ese rectángulo, es igual a E de x más de t, más de x, t, que multiplica a L. L es la longitud, o sea, del rectángulo, menos E de xt por L. O sea, este menos este, y eso multiplicado por L. Y eso es aproximadamente igual a L por dx, de E de x por dx, la derivada parcial del campo eléctrico y multiplicado por x. Entonces aquí tenemos, esa sería la primera integral de este rectángulo, ¿listo? Ya que el campo magnético está en la dirección Z, el flujo magnético a través del rectángulo del área L de X es aproximadamente igual a phi sub B por BL. Recuerde que el flujo magnético es perpendicular al vector de superficie, o sea, flujo magnético. Y entonces me va a quedar el flujo magnético es igual a BL por DX. Si se supone que dx es muy pequeño en comparación con la longitud de onda, al tomar la derivada en el tiempo, tendríamos que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo sería menos L por dx dB de t con x constante menos L de bx por la derivada con respecto al tiempo del campo magnético, derivada parcial. Recordemos que dx de t es velocidad, ¿sí? Dx de t va a ser velocidad, y al sustituir esta ecuación me va a quedar entonces L por d de x por dx es igual a menos L por dx por dB de t. O sea que la derivada del campo eléctrico con respecto a la posición es igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Así, en la fórmula, en forma similar, se puede deducir la segunda ecuación. La segunda ecuación al comenzar con la cuarta de Maxwell. Y entonces vamos a tener aquí, para el campo magnético, la derivada de la integral de B por ds igual al campo magnético en xt por L menos lo mismo que se hizo con el campo eléctrico, B de x más de xt por L, y eso es igual a menos la derivada del campo magnético con respecto a x por dx, derivada parcial. Y entonces tendríamos que la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo es igual a menos la derivada de L de x por d de x de t, o sea, la derivada del flujo eléctrico. Al sustituir estas ecuaciones me va a quedar que menos L de B de x por dx es igual a mu sub 0, es igual a sub 0 por L de x por d de t. O sea que la derivada del campo magnético con respecto a la posición es igual a menos mu sub 0 es igual a sub 0 por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Aquí vamos a ver una cosa importante con estas par de constantes. Recuerden que mu sub 0 es la permeabilidad magnética, mientras tanto el seno sub 0 es la permitividad eléctrica, ¿sí? Entonces, tenemos una relación parecida a la de arriba. Aquí tenemos la derivada del campo magnético con respecto a la posición, que es igual a una constante por la derivada con respecto al tiempo. Arriba nos dio simplemente que la derivada de con respecto a x igual a menos la derivada de b con respecto al tiempo. Al tomar la derivada de la ecuación 3411, vamos a buscar la 3411, esta a la derivada del campo eléctrico con respecto a la posición, al tomar la derivada de la ecuación respecto a x y combinarla con el resultado de la ecuación 3414, vamos a tener que la segunda derivada con respecto a x del campo eléctrico es igual a menos la derivada con respecto a x de dB de t, ¿sí?
que va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada del campo magnético con respecto a X. Y es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de menos, porque recordemos que esto es igual a menos mu sub 0 y sino sub 0 por la derivada de con respecto al tiempo. Y aquí entonces tenemos simplemente que la segunda derivada de la posición del campo eléctrico con respecto a la posición es igual a mu sub 0 es sino sub 0 por la derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo. Aquí tenemos una ecuación, la ecuación de onda para el campo eléctrico. Mu sub 0 es sino sub 0, recuerden que mu sub 0 es constante, es sino sub 0 constante, luego estas dos son constantes, el producto de dos constantes me da una constante. Esta constante en realidad es la rapidez de la luz al cuadrado. Entonces, me quedaría que la derivada del campo, y ahí haciendo el mismo trabajo para el campo magnético, se va a tener que la segunda derivada de B con respecto a X2 es igual a mu sub 0 y sino sub 0 por la segunda derivada de B con respecto al tiempo. Esta es la ecuación de onda para el campo magnético, esta es la ecuación de onda para el campo eléctrico. ¿Sí? Ahí tenemos las dos. Y esta constante, la rapidez de la luz, se conoce 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0, es sino sub 0, es la rapidez de la luz. O sea, este es un valor constante. Y 1 sobre la raíz cuadrada de esto es la rapidez de la luz. Dice, al evaluar numéricamente esta rapidez, tenemos que 1 dividido mu sub 0. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperios. Y epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados newton metros amperios. Y al hacer esa operación, eso me daría 2.99792, que eso es por 10 a la 8, que es la rapidez de la luz, lo que se conoce como la rapidez de la luz. Porque esta rapidez es precisamente la misma que la rapidez de la luz en el espacio vacío. Uno puede creer correctamente que la luz es una onda electromagnética. Por lo tanto, la luz es una onda, en realidad la luz es una onda electromagnética. La solución más simple de las ecuaciones 34.15 y 34.6, las soluciones a este par de ecuaciones simplemente es igual a el máximo coseno de kx menos omega t, ya lo mismo que vimos de la onda, ¿sí? De la onda, de las ondas. Una onda se puede escribir como de la forma, la amplitud por el coseno de kx menos omega t. Lo mismo, el campo magnético es igual a B, la amplitud B máxima sería el valor máximo del campo magnético por el coseno de kx menos omega t. Observen aquí que K y omega t es la misma para ambas, la frecuencia para el campo eléctrico y para el campo magnético es la misma. Recuerden que omega es 2pi veces la frecuencia, 2pi veces la frecuencia lineal, es la misma frecuencia para ambos, lo mismo que el número de onda es el mismo para ambos, ¿sí? Simplemente que un campo oscila en el plano XY, otro en el plano, por ejemplo, XZ, por decir algo. Aquí, en este caso, tanto el campo eléctrico como el campo magnético se propagan en la dirección del eje de las X, ¿sí? Donde aquí dice E máximo y B máximo son los valores máximos de los campos. El número de onda angular es K es igual a 2pi sobre lambda, lo que ya habíamos visto, y como les fue muy bien en el examen, entonces me imagino que los conceptos los tienen muy claro, donde lambda es la longitud de onda, la frecuencia angular es omega, es igual a la rapidez de la onda electromagnética. La relación omega sobre K es la rapidez de la luz, ¿sí? La rapidez de la onda electromagnética. Pero recordemos que como esta rapidez es constante, como la rapidez de la luz es constante, si yo conozco a lambda, conozco a F, o si conozco a F, conozco a lambda. Omega sobre K es 2pi veces la frecuencia, pero K es 2pi sobre lambda, ¿sí? Haciendo este cociente se me va a 2pi, se me va a 2pi, o sea que omega sobre K sería F sobre 1 sobre lambda, sería simplemente lambda F. Y eso se llama
Esa es la rapidez de la luz, que es la rapidez, y en este caso es constante esa rapidez con que se propaga. Donde se usó el B es igual a C. B es igual a C, rapidez de la luz, sí, lambda F, que relaciona la rapidez de frecuencia y longitud de onda de cualquier onda continua. Por lo tanto, para las ondas electromagnéticas, la longitud y la frecuencia de las ondas se relacionan mediante la relación que lambda es igual a C sobre F. Por ejemplo, como C es 3 se toma como C3 aproximadamente, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividimos por la frecuencia. O sea, si nosotros queremos conocer la longitud de onda que propaga una emisora, a ver, ustedes no escuchan emisoras, pero yo sí escucho. Tomás, ¿usted escucha alguna emisora? Depende, profe, si voy en un bus o en un carro y el viaje es muy largo. Sí. Pero, no, porque uno normalmente oye musiquitos por las plataformas, ¿sí o no? Uno puede, Pero hay ¿ah? hay veces que uno va, así tenga la música en el celular, suena una música muy buena en la radio y pues uno para, pero sí. Sí, porque parece que en la radio le programan a uno la música. Entonces, por ejemplo, en Mix es bueno porque le está programando el reggaetón que está así como de modita. Entonces van, aunque eso ya no es propiamente reggaetón, sino un reggaetón urbano, sí, ok. Pero bueno, por ejemplo, Radio Mix, ¿qué frecuencia es? ¿La recuerda o no? Mix. ¿Usted la va a Para nada, sintonizar como la sintoniza? ni siquiera sabía que eso existía. Radio Mix. ¿Cómo es? Sí, Mix 89.9. Las que ponen puro reggaetón, pura pues, música urbana. 89.9 no es... Juan Carlos, ¿usted no oye música así? No, yo de radio no escucho nunca. Ay, es que curiosamente, oye, ¿para qué sirve la radio y la televisión hoy en día? Si uno por todo, por las plataformas, escucha lo que quiere y como quiere y cuando quiere. ¿Sí o no? Pero por Radio Mix es 89.9. Sí, ya sé cuál es. Pero recuerden que estamos en 1800 y punta. Todavía no estamos en el 2021. Entonces, ahí apenas están pues, conociendo la cara de la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, Radio Mix, ellos transmiten a 89, en la frecuencia central es 89.9 megahertz. ¿Qué quiere decir? 89.9 millones de veces por segundo. ¿Qué es ese millones de veces por segundo? Ese millones de veces por segundo es la forma como cambia. Vamos a poner aquí, aquí la tengo pues. Aquí lo tengo. Se supone que yo quería que cambiaran. No se ha alcanzado el cambio. Que durante un intervalo de tiempo, el positivo, está. Espérate un momentico, por aquí, ya la veo. Es otra antena de media onda. Aquí sí la tengo. Aquí sí está moviéndose, no la veo. Sí, aquí está cambiando, es que no se ve muy bien. Yo le pongo en fondo más oscuro y logra ver mejor. Negro. Que durante un intervalo de tiempo, las de arriba son las rojas, aquí están, por ejemplo, rojas. Ya las rojas están abajo y arriba están las azules. Rojas arriba, azules abajo, azules arriba, rojas abajo. Mira, está cambiando, ¿sí? En la medida que eso cambia, entonces me va a producir la onda electromagnética. ¿Qué va a hacer la onda? O sea, eso va a perturbar todo el campo eléctrico alrededor de formas, esas ondas salen en forma de ondas esféricas. De tal forma que cualquier antena que uno coloque por acá, pues va a sintonizar. O sea, lo que ustedes tienen, por ejemplo, un celular, es un dispositivo que detecta cómo está cambiando esto
Cuando este dispositivo se sincroniza con este cambio, entonces usted va a recibir la señal de ese campo electromagnético que se está perturbando acá. Por ejemplo, si a Tomás le entra una llamada al celular, es porque su celular se está sintonizando con la frecuencia que está emitiendo la antena en este sector, ¿sí? Entonces, donde hay una antena, pues es un celular. La telefonía celular, lo que significa eso, que las ciudades o el espacio se colocan antenas repetidoras por toda la ciudad, por eso llaman celdas, cada una maneja una celda de ciudad, una célula de ciudad, y se combinan todos de tal forma que si está Tomás por acá y alguien manda una señal que está por acá, eso va a las antenas, esa antena va a transmitir la señal de una en otra, de una en otra, hasta que encuentran a Tomás y Tomás recibe la llamada. Así más o menos funciona la telefonía celular. O sea, todas esas antenas que hay por ahí son antenas repetidoras para que cuando se mande una señal, eso se distribuya por toda la ciudad. Bueno, entonces, esta es la antena de media onda. Entonces, le decía, por ejemplo, MIS es 89.9 megahertz. Sería 89. Cuando está cambiando, esto está cambiando 89.9 millones de veces por segundo. Sería la frecuencia. Entonces, vamos a mirar aquí cómo sería la longitud de onda. Se ve que la longitud de onda sería C sobre F. Y yo ya tengo la frecuencia que es 89.9 millones de veces por segundo. Entonces puedo calcular la longitud de onda. La longitud de onda sería igual a 3 por 10 a la 8, que es la rapidez de la luz, dividido la frecuencia. Vamos a escribirlo aquí entonces. Acuerdo, cualquiera de estos. Aquí está algebraica. Voy a decir aquí que no sé si tendré una C por ahí. Pero voy a decir que C, a ver, C es igual a 3 por 10 a la... eso se me cambió el teclado. 10 a la... allá, por 10 a la 8. Listo, eso sería la rapidez de la luz. Listo. Y decimos que la B, pero aquí me escribió mal. 3 por 10 a la 8. Me la escribió mal porque esa no es. A ver, C. C. Yo la escribí. No, es que la moví, no me di cuenta. A ver. Aquí. Es 3. 3 por 10 a la 8. Bueno, dijimos que la frecuencia F de la F es igual a 8.89 por 10 a la 6. 8.89 por 10 a la 6. Listo. Sería, ahí tenemos. Yo ya tengo la frecuencia y tengo la rapidez de la luz. Por lo tanto, la longitud de onda, LO, voy a llamar así, es igual a C dividido F. La longitud de onda para esa emisora me dio 30.000 dividido 889. Me lo dio en como la educación científica. Es 3.37 por 10 a la hora, o sea, 337 metros. 3.37 por 10 a la 1 es que 33.7 metros. La longitud de onda
de radio MIS es 33 metros, punto 7. ¿Sí? Uno puede calcular, conociendo la frecuencia de la emisora, yo puedo saber cuál es la longitud de onda con que está transmitiendo. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, profe. Yo creo que no necesitamos correr mucho. Entonces aquí, bueno, ¿cómo están? ¿Están cansaditos o estamos bien? Bien, profe. Estamos bien, listo. Entonces continuemos para que terminemos este capítulo hoy. Bueno, si está muy cansado me dicen y no lo terminamos. Tampoco tenemos que correr tanto. Entonces tenemos aquí. Vamos a mostrar que estas ecuaciones son soluciones a la ecuación de onda. ¿Sí? Simplemente la derivamos dos veces con respecto a X y con respecto al tiempo y me debe dar la ecuación de onda. Entonces vamos a mirar la derivada del campo eléctrico con respecto a X sería igual. La derivada del coseno es menos el seno. ¿Sí? La derivada de esto con respecto a X sería E máximo por la derivada del coseno sería menos seno de kx menos omega t por la derivada interna que haría k. O sea que me va a quedar k e máximo seno de kx menos omega t negativo, ¿sí o no? Esto. Si hacemos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, me va a quedar que omega va a ser igual a la derivada del campo magnético. Sería la derivada del coseno también viene a ser seno, sería b máximo por el seno de kx menos omega t por la derivada interna con respecto al tiempo, que sería omega. Me quedaría menos omega. Menos omega b máximo seno de kx menos omega t. Al sustituir las dos ecuaciones, me quedaría que k e máximo es igual a omega b máximo. ¿Sí? Si hacemos el cociente entre estas dos, e máximo sobre b máximo, me quedaría que omega sobre k es igual a c, que es la rapidez de la luz. Al usar estos dos resultados junto con las ecuaciones de arriba, la ecuación de onda, me va a quedar que E máximo sobre B máximo es igual a E sobre B es igual a C. ¿Sí? En cualquier instante, el campo eléctrico dividido por el campo magnético me va a dar la rapidez de la luz. De ahí que la rapidez de la luz, o la luz es una onda electromagnética. Aquí se está comprobando. Es decir, en todo instante, la relación de la magnitud del campo eléctrico con la magnitud del campo magnético en una onda electromagnética es igual a la rapidez de la luz. ¿Sí? Aquí tenemos una onda electromagnética, un ejemplo. Bueno, ya lo hice con la frecuencia, está calculando la longitud de onda de una frecuencia dada. Aquí le están dando 7.5 metros. A nosotros dio 3.7, por ejemplo, para radio MIS. Si cogen otras frecuencias, pues les va a dar otra cosa. No sé las emisoras que ustedes escuchan, porque de verdad que una emisora de radio, la verdad, ya no veo la funcionalidad de una emisora de radio. La energía transportada por una onda electromagnética, ojo aquí este vector de Poynting. El vector de Poynting es en realidad el que lleva toda la información de la onda. Se define el vector de Poynting como el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético, dividido por su cero. Mira aquí la importancia de ustedes haber visto la geometría vectorial, como la vemos nosotros en Buenaventura, y es porque la verdad es que todos los fenómenos físicos tienen que ver con los campos eléctricos y con los productos vectoriales. Productos de entre vectores, que es el producto vectorial y el producto escalar. Entonces, por ejemplo, aquí el vector de Poynting, que es el que lleva toda la información de la onda, es el vector campo eléctrico multiplicado vectorialmente por el vector campo magnético y dividido por la constante de mu0, que es la permitividad eléctrica en el vacío. Y eso es el que lleva toda la información de una onda. La magnitud del vector de Poynting, entonces aquí, por ejemplo, es igual a E por B sobre mu0. ¿Sí? En el valor máximo, porque recuerde que esto sería el producto cruz, la magnitud del producto cruz es la magnitud de E por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos dos, pero como ellos dos son perpendiculares,
el seno de 90 vale 1, entonces simplemente la magnitud, el producto de las magnitudes del campo eléctrico y del campo magnético. Así que ese también lo podemos decir que es E al cuadrado sobre mu sub 0 al cuadrado, o E por B al cuadrado sobre mu sub 0 al cuadrado. Es lo mismo. Y entonces, la intensidad de una onda es la energía que determina la onda, la intensidad de la onda es igual al promedio de ese promedio, al promedio del vector de Poynting, que es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del campo magnético sobre 2 mu sub 0. El valor promedio es el producto dividido 2. Por lo tanto, es igual a E al cuadrado máximo sobre 2 mu sub 0, C sub 0, o CB2 máximo sobre 2 mu sub 0. Es lo mismo, reemplazando el uno en el otro, porque ya saben que el campo magnético y el campo eléctrico están relacionados por la rapidez de la luz. Ahora, la energía por unidad de volumen, que es recuerden que la energía por unidad de volumen, que es la densidad de energía instantánea U sub F, asociada con un campo eléctrico, se conoce por la ecuación U sub E, es densidad de energía del campo eléctrico. Sería un medio de seno sub 0 por E al cuadrado. Y la energía del campo magnético es la misma, la densidad de energía del campo magnética es un medio de B al cuadrado sobre mu sub 0 al cuadrado. Pero vuelve y juega la relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético. Al reemplazar este B, es E sobre C al cuadrado sobre 2 mu sub 0. O sea que el campo magnético es igual a un medio de seno sub 0 por E al cuadrado, reemplazando estos valores. Y así, que la densidad de energía del campo magnético es igual a la densidad de energía del campo eléctrico, y es igual a un medio de seno sub 0 B al cuadrado, o B al cuadrado sobre 2 seno sub 0, porque las dos se relacionan. Listo. Entonces, luego la densidad de energía total es la densidad de energía del campo eléctrico más la densidad de energía del campo magnético, ¿sí? Y eso es igual a seno sub 0 por el cuadrado, o B al cuadrado sobre mu sub 0 cuadrado, cualquiera de las dos, es lo mismo. Porque recuerden que la onda de luz, es el producto vectorial, pero el valor máximo del campo eléctrico y el valor máximo del campo magnético se relacionan con la rapidez de la luz. O sea que la intensidad promedio, la intensidad es igual al valor de la magnitud del vector de Poynting promedio, que es igual a C, que es la rapidez de la luz, por la densidad de energía promedio. En otras palabras, la intensidad de una onda electromagnética es igual a la densidad de energía promedio multiplicada por la rapidez de la luz. Otra ecuación importante acá. O sea, cómo determinar la intensidad de una onda en cualquier lugar del espacio. Simplemente es la densidad de energía en ese momento multiplicada por la rapidez de la luz. Aquí hay un ejemplo, esto es un ejemplo en realidad. Dice que el Sol entrega aproximadamente 10 a la 3 vatios por metro cuadrado de energía a la superficie de la Tierra vía radiación electromagnética. Cuando la energía total que incide sobre el techo de una casa, las dimensiones del techo son 8 metros por 20 metros, se supone que la magnitud promedio del vector de Poynting para la radiación solar de la superficie de la Tierra sería ese promedio igual sería 1000 vatios por metro cuadrado. Este valor promedio representa la potencia por unidad de área o la intensidad luminosa si se supone que la radiación incide de manera normal, o sea, perpendicular sobre el techo. Se obtiene que la potencia promedio es igual al vector de Poynting promedio por el área. O sea que va a ser igual a 1000 vatios por metro cuadrado, la magnitud del vector de Poynting, por el área, que sería 8 por 20, me daría 8 por 2, 16, y por esto me daría 1.60 por 10 a la 5 vatios. Sería la potencia promedio que recibiría el techo de esa casa como radiación directa del Sol. Esta es grande comparada con los requerimientos de energía de una casa típica. Si esta potencia se mantuviese durante las 24 horas por día y la energía se pudiera absorber y hacer disponible para aparatos electromagnéticos, proporcionaría más que suficiente energía para la casa promedio. Sin embargo, la energía solar
no se aprovecha tan fácilmente. Aunque recuerden que nosotros vivimos en el trópico y en el trópico de nosotros sí tenemos básicamente, prácticamente, casi que 12 horas de energía todos los días. Es más, la energía proveniente del sol no solamente es la energía térmica que uno supuestamente siente cuando cuando el día está soleado. En realidad, la luz también es energía. O sea, el sol emite energía en un espectro muy amplio, digamos, mira que es el espectro de radiación, por lo tanto las ondas térmicas no son la única energía que recibimos del sol. Bueno, sin embargo, dice que la energía solar no se aprovecha tan fácilmente y las perspectivas de conversión a gran escala no son tan inteligentes. Bueno, este libro se escribió en 1990 y pico. Luego, en ese momento no se conocía tanto como las celdas solares, entre otras cosas porque las empresas petroleras no dejaban investigar fuentes alternas de energía. Pero ya hoy sabemos que existen ya celdas solares, ya eficientes. Las casas se podrían poner con radiación, con celdas solares, pero que ya le cobran a uno también impuestos por tener celdas solares. Mejor dicho, negocio por todos los lados. Aunque la energía del sol es gratis, el Estado no las cobraría. Bueno, la cantidad de movimiento y la presión de radiación se define, y las ondas electromagnéticas transportan cantidad de movimiento lineal, así como energía. Cuando esta cantidad de movimiento es absorbida por alguna superficie, sobre ella se ejerce presión. En esta explicación, el supuesto es que la onda electromagnética impacta en la superficie con una incidencia normal perpendicular y transporta a la superficie una carga total, una energía total, claro, aquí la voy a llamar TSUR, TER, en un intervalo de tiempo delta T. Maxwell demostró que si la superficie absorbe toda la energía incidente TER, en este intervalo de tiempo, como lo haría un cuerpo negro, lo cual se explica, bueno, se explicó en la sesión 27, nosotros no lo vimos, la cantidad de movimiento total P transporta a la superficie, tiene una magnitud P es igual a TER sobre C, o sea, la energía total absorbida. La presión ejercida sobre la superficie se define como la fuerza por unidad de área, que combina la segunda ley de Newton y nos da que P es igual a la fuerza sobre área y eso es igual a 1 sobre A por la derivada de P con respecto al tiempo. Al sustituir estas ecuaciones, nos da que P es igual a 1 sobre A de P de T. Recuerda que de P es cantidad de movimiento con respecto al tiempo. P es masa por velocidad. Tendríamos que es 1 sobre A por la derivada con respecto al tiempo de T sobre C, y sería 1 sobre C por la derivada de esto, 1 sobre CA, por la derivada de este TER con respecto al tiempo. Así que la potencia sería igual a S sobre C. Y la cantidad de movimiento, la P, sería 2 TER sobre C. Dice la presión de radiación ejercida sobre una superficie perfectamente reflectante para una incidencia normal de la onda es P es igual a 2 veces el vector de Poynting sobre la rapidez de la luz. La expresión sobre la superficie tiene una reflectividad en alguna parte entre estos dos extremos. Tiene un valor entre S sobre C y 2S sobre C, dependiendo de las propiedades de la superficie. A pesar de que las presiones de radiación son muy pequeñas, aproximadamente 5 por 10 a la menos 6 newton por metro cuadrado para la luz solar directa, la NASA explora la posibilidad de la navegación solar como un medio económico para enviar naves espaciales a los planetas. Bueno, producción de ondas electromagnéticas mediante una antena, esto es lo que les estaba explicando ahorita. Si yo tengo esta es una antena de media onda, tenemos un dipolo durante una fracción
de tiempo, el dipolo tiene las cargas positivas y las cargas negativas distribuidas en esta forma durante un instante de tiempo. Durante eso, por ejemplo, cuando hacíamos el ejemplo de la emisora, durante una fracción de tiempo, está así, en esta posición. Un instante de tiempo después, aquí estarán los menos y aquí estarán los más, ¿sí? Entonces, produciendo ondas electromagnéticas, bombeando ondas electromagnéticas a todo el espacio. Entonces, aquí tenemos que el vector de Poynting va a la derecha, el vector de campo magnético va entrando y el vector campo eléctrico va hacia abajo. Pero recuerda que para hacer el producto cruz es E cruz B. E va para abajo. B va para adentro. A ver, tenemos E cruz B y me da el vector de Poynting. ¿Cómo es? A ver, E. Que me queda muy al revés para mostrarle a ustedes. No sé si ahí lo logran ver. El vector campo eléctrico va para abajo, el vector campo magnético va para adentro y el vector de resultante, el pulgar, iría para la derecha. Este vector de Poynting. ¿Sí? O sea, el vector de Poynting es perpendicular al vector de campo eléctrico y es perpendicular al vector campo magnético. En esta posición. Lo mismo aquí. Esto va a permanecer constante, básicamente. El vector de Poynting permanece constante. Cuando estamos aquí, el vector campo magnético va para adentro, el vector campo eléctrico va para abajo, primero es el índice, campo eléctrico, campo magnético y el vector de ¿qué? De Poynting. Va para la derecha. ¿Sí? Independiente siempre va a estar en esa misma posición, independiente de que esto esté cambiando. ¿Sí? El vector de Poynting permanece constante tanto en magnitud como en... no, pero aquí cambia la dirección. Aquí lo va para la izquierda y aquí va para la derecha, pero siempre va a permanecer, para este punto acá, siempre permanece en esta dirección, para este punto acá permanece en esta dirección. ¿Sí? En cada punto, el vector de Poynting va a conservar sus características. ¿Sí? Porque es constante. Aquí están explicando cómo se produce, cómo emite radiación una antena de media onda. Aquí está mostrando cómo el vector de Poynting va cambiando en la medida que va cambiando de posición, ¿sí? Pero en cada punto esa magnitud va a permanecer constante. El espectro de las ondas electromagnéticas. Yo le había dicho que este es el espectro de las ondas electromagnéticas. El espectro de las ondas electromagnéticas es de alcance infinito. Ojo, la tecnología ahora lo que hace es explorar construir tecnología que nos permita utilizar cada vez más parte del espectro electromagnético. Por ejemplo, ahora ya, recuerden que la moda ahora ya lo que se viene es la 5G que parece que uno de los problemas que hay es que mientras que el mundo occidental roncó con la tecnología 4G y 3G, China o Huawei se les adelantó con la tecnología 5G y entonces China se vio perdida con la 3G y la 4G y lo que hicieron fue de una vez, se fueron a investigar, a estudiar para aprovechar la 5G. Entonces mira que aquí tenemos, por ejemplo, las ondas de radio, una emisora de radio AM, que ya usted me imagino que ni las conoce porque ya las emisoras de AM, que son las de amplitud modulada, funcionan en el rango de 10 a la 6 Hz, la frecuencia, de las 10 a las 6 Hz, pero la longitud de las ondas es de alrededor de 1 kilómetro. Están en el rango de 1 kilómetro. Pues valores aproximados a 1 kilómetro, el orden de magnitud. Que arrancamos aquí, están entre 10 a la menos 5 aproximadamente y 10 a la,
perdón, 10 a las 5 y 10 a las 6, ojo, megas. Las cuento, las emisoras de onda de frecuencia modulada, de amplitud modulada, en realidad, ellas tienen que, ellas suben la frecuencia para la antena, funciona a frecuencia modulada, pero esa, y después la bajan a amplitud modulada. Ellos tienen que emitir en frecuencia modulada y después bajarla a amplitud modulada. Las emisoras de frecuencia modulada simplemente transmiten de una vez en frecuencia modulada. La verdad, yo no entiendo el sentido de esta, porque de todas maneras las emisoras de frecuencia modulada se oyen mejor y tienen como mayor alcance. No sé, y no sé cuál es la diferencia, por qué esta amplitud modulada, porque estas realidades son emisoras muy ruidosas y esas tienen que mandar a frecuencia modulada y después bajarla a amplitud modulada, modular la amplitud. Bueno, ya que tenemos los rangos, tenemos la onda larga, que sería las de emisoras de onda larga, del orden de cada longitud de onda de alrededor de 1 kilómetro, las de frecuencia modulada o las ondas de televisión, que es aproximadamente de 1 metro. Recuerda que pues, están en el rango de 1 metro. Recuerda que a nosotros nos dio la de MIS, nos dio 3.5 metros, 3 y punta, 3 y pico de metros. Están alrededor pues, de magnitud 1. Y la televisión también está ahí. Por encima de esta están las microondas. Las microondas ya son del orden de centímetros. Un microondas funciona con ondas de aproximadamente entre 1 y 10 centímetros. Están alrededor de los centímetros. Y a partir de ahí vienen las infrarrojas. Las infrarrojas son las ondas de temperatura, calorcito. Yo, Tomás, cuando usted agarra la novia y la soba, que siente de calorcito, que sube y le baja, ahí está sintiendo las ondas de temperatura, que son las ondas infrarrojas, por debajo del rojo, no se ven, se sienten, ¿sí? Más aquí ya viene el espectro visible. El espectro visible, que es esta franjita que tiene acá, pues aquí lo abrieron para mirarlo más detenidamente, que va del rojo al violeta. Es el espectro visible, lo que logramos ver a simple vista, lo que nuestros ojos distinguen, los colores que van del rojo al violeta. Por encima del violeta está el ultravioleta. Y están otros, ya vienen rayos gamma y otros tipos de rayos. Recuerden que ese es de rango infinito. Creo que ahora se está aprovechando la tecnología para llegar a transmitir, por ejemplo, el rayo azul, Blu-ray, alrededor de este rango se está utilizando para utilizar la tecnología 3G y 4G, y la 5G me imagino que va a utilizar un rayo por aquí mucho más grande. Recuerda que las antenas de 5G se supone que hay que ponerlas cada 30 o 40 metros, mientras que una antena de 4G se pueden poner cada 300 o 400 metros. La 5G exige una cantidad, mucha más cantidad de antenas, pero con la 5G controlan todo. Bueno, sería el espectro electromagnético. Y aquí está el resumen del capítulo. Muchachos, se me durmieron. Obvio no, profe. Tomás está despierto y Juan Carlos. Juan Carlos me fue. Aquí estoy también, profe. Listo, Juan Carlos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí hoy. Mañana les va a subir un cuestionario de esto también para que empiecen a trabajarlo ya. Así que vayan mirando los ejercicios, los ejemplos de acá. Los ejemplos que están aquí propuestos. En realidad, si usted mira los temas, en realidad los ejercicios son simples y sencillos, porque vamos a seguir utilizando el número de onda, lo que es la frecuencia, lo que es la longitud. Simplemente que aquí ya la rapidez va a ser la rapidez de la luz, que es constante. Entonces, ya conociendo la longitud de onda, de una vez conocemos la longitud de onda, o viceversa, porque ya la rapidez de la luz es constante. Entonces, vamos a dejar aquí por hoy. Mañana miramos algunos ejemplos y ejercicios y dejamos por continuar el capítulo acá. Y la otra es que mañana es que, ¿hoy es qué? Miércoles, profe. Hoy es miércoles, mañana es jueves, listo. Entonces el viernes
trabajaremos ya las ondas de luz. Y ya prácticamente, yo creo que para la otra semana podemos terminar esto. Creo. Si no nos atropellamos, sin atropellarnos mucho. Creo que para la otra semana estaremos terminando esto. Listo. Ah, bueno, les cuento el examen, les fue muy bien. Tomás, te luciste esta vez, sacaste 5, no te equivocaste ninguna. 5. Sí. Ellos- Juan Carlos perdió 10, 15 punticos, le sacó 105 de 120. ¿Cuánto da eso? No sé, espérate, que yo lo miro a ver. Pues no lo va a banderear, pues ya lo bandería, sí o no. Eso te da como 4,8, no sé, algo así. De todas maneras, están muy bien. Yo me acuerdo que yo lo subí por aquí, lo envié de trabajo, aquí está. No he hecho los cálculos. Sí, aquí ve, aquí me le robó 5 puntos a Juan Carlos. Juan Carlos causa en realidad, ¿cierto? 5 puntos porque yo lo estaba mirando por acá. Y esto aquí arriba me marca los puntos. Y no sé por qué aquí me marca los puntos y allá no me los marca correcto. Miren, aquí tiene 105 de 120. Bueno, hay que revisar. Tiene 100, no, pues yo ya revisé y tiene solamente, para yo en esta, Juan Carlos. Pues Tomás no falló ninguna, le fue muy bien Juan Tomás. Fallaste en esta, que es de 5 puntos. Una onda sonora viaja en el aire con una frecuencia de 500 Hz. Si la onda viaja del aire al agua, ¿qué sucede con la frecuencia? Recuerde que en el agua tiene mayor velocidad, que la frecuencia aumenta. ¿Uso él? No, al contrario, no cambia, la frecuencia no tiene que ver. La rapidez de la luz cambia la rapidez de la luz, pero la frecuencia permanece constante. Recuerda que la relación de la longitud de onda ahí y frecuencia. La velocidad depende del medio, pero no depende de la frecuencia, no cambia. O sea, si usted mete un lápiz al agua, pero es que es una onda sonora, no. Entonces, una onda sonora viaja en aire con una frecuencia de 500 Hz en el aire. O sea, la frecuencia no tiene, si la onda viaja del aire al agua, ¿qué sucede con la frecuencia? La frecuencia permanece igual porque lo que cambia es la velocidad. Sí, cambia la velocidad, pero no cambia la frecuencia ni la longitud de onda. O sea, permanecen constantes. Dice aquí, no cambia, la respuesta no cambia. Listo, Juan Carlos. Recuerda que la velocidad del sonido es constante en cada medio, ¿sí? Él cambia la velocidad, pero eso no cambia las frecuencias. Juan Carlos, ¿me entiendes? Sí, profe. Bueno, listo. Por aquí fallaste otra. Pero bueno, fallar para aprender no es... Dice que cuando una onda estacionaria se establece en una cuerda fija, en ambos extremos, ¿cuáles de los siguientes enunciados es verdadero? Entonces, la forma de la cuerda en cualquier instante muestra una simetría en torno al medio de la cuerda. Sí, siempre hay simetría con respecto al medio de la cuerda. Y la longitud de onda, usted puso que la longitud de onda era ¿qué? Es igual a la longitud de onda de la cuerda dividida por un entero, no. Eso es para tener los armónicos. Ya, güey. Listo. Entonces solamente fallaste esas dos y las demás todo muy bien. Bueno, entonces nos vemos. Vamos a dejar aquí y nos vemos entonces mañana. ¿Alguna pregunta o cualquier cosa? Dígame. No, profe, está bien. ¿Algo que opinar? Tomás, ¿no te hice falta en estas vacaciones? Oye, profe, lo pensé mucho. Pero para insultarme. No, mentira, sacó 5 en las dos. No tiene por qué haberme insultado porque sacó 5 en el examen.
No, pero sí pensé yo, porque como le dije ahorita, o sea, yo pensé que es que las clases empezaban el 11, entonces yo estaba como todo estresado. A ver cuando mandaba Sí. el link. No pensé que Pero, fuera hoy. pero Tomás, ¿usted por qué no miró el calendario? ¿Cuál Tomás fue calendario? domingo, para mirar que el domingo era 11. Ah, bueno, pues ese calendario, no sé, no No caí en cualquier cuenta. calendario. Ah, Usted qué mira pena, cualquier calendario. el 11 cayó lunes. No, el lunes cayó 12. ¿Qué? El, Ah, o- sí. ah, Pero es que el 11 el lunes era puente. ese no fue festivo, sí. Claro que sí. El 6 de enero, que es el festivo, se pasa para el lunes siguiente. Ah, bueno, sí no sabía. ¿Cómo así que usted no sabía, Tomás, que en Colombia los días de fiesta se trasladaban y formaban puentes? Ni idea. Ah, no, ahí aprendió otra cosita nueva. Esa es exagerada, me toca corájela por aparte. Ah, bueno. Bueno, y Juan Carlos, ¿qué? ¿Cómo le fueron las vacaciones? Normal, profe, pues yo como vivo solo, casi no hice nada. Ah, ¿usted por qué vive solo? ¿Tu familia dónde vive? Nada, yo había dicho la otra vez, mi familia vive en España. Ah, ya, usted está estudiando. Qué bacano. Tiene sus ventajas vivir solo. ¿O Sí, tiene no? ventajas, sí, sí, sí. No, yo ahorita mismo yo no sé si quisiera volver a vivir con mi familia. Ah, sí. Ah, pues quisiera. Es que usted está muy joven todavía. Pero de todas maneras, no, mijo. Pero uno cuando sale de la casa para volver a la casa ya no, mijo, ya es muy difícil. Ajá. Después de que uno sabe lo que es la independencia, volver a la casa no está fácil. Claro que usted aquí está muy solo y además usted muy cerrado. Pues esa es como la parte mala, pero pues no sé. Ah, usted Por no tiene ejemplo, muchos amigos acá. pues tener amigos sí, pero pues también por el encierro y todo eso, y uno como que el 31 pues el 24 lo pasas con la familia, pero pues ni modo. Ah, sí, pues que, sí. No, la verdad, estar lejos de la casa, pues tiene sus incomodidades. ¿Cuántos años tiene usted, Juan Carlos? Yo tengo 25. Ah, no, ya está muy mayorcito. Pero la verdad es que sí, sí hace falta, pero le cuento que es más incómodo volver a la casa. Después de que uno sale de la casa y ya volver a vivir, a depender. No, ya es muy difícil que volver a acomodar bien en la casa. Es difícil. Estar en la casa, uno mientras que está ahí, bueno, primero que todo uno no consigue nada. Usted está estudiando, pero apenas da cuenta que ya termina la carrera, uno en la casa no consigue nada si se cae de la casa. Uno para conseguir algo tiene que salir de la casa. En la casa, como uno tiene todo, uno se va acomodando como al confort de la casa, no tienen ahí al hotel mama, pero, pero sí, pero la independencia también vale mucho. Ah, pues sí. Pero ahora España está muy llevado, ¿no? Con esa pandemia. Pues lo que me dicen ellos, pues es que es como por fechas. Ahora mismo ya está como que volviendo a levantarse las restricciones. Ah, Pero en diciembre sí estaba más paila. y en España una cosa que le ha dejado muy duro es que allá la gente fuma mucho. Y el humo del cigarrillo se afecta mucho. Allá fuman mucho, sí, en su familia fuma. No, mi familia no, pero yo la Ah, otra vez fui de vacaciones y allá la gente fuma mucho. allá la gente fuma mucho. ¿Usted estuvo, sí logró ir a España o no pudo ir tampoco? Sí, pero hace como año y medio. Ay, pues puta, no mentira, siempre hace falta. Sí hace falta. Aquí me toca comer venezolana mientras tanto, mío. Pues menos mal que las venecas están baratas, que hay mucha veneca disponible. Pues sí, bueno, muchachitos, te los dejo pues hasta mañana. Listo, profe. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, hasta luego, pero vemos mañana les pregunto más bobadas. Bueno, chao. Listo. Chao. ¿Dónde es que allá?